Amén. Así como estás, inclina tu rostro y vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Amado Jesús, en esta hora nos presentamos delante del trono de tu gracia con humildad, Señor, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que no hay Dios como tú que perdone, Señor, reconociendo que te necesitamos todos los días de nuestra vida, Señor, para poder ser mejores cada día, Señor. No estamos para competir y ser mejores que otros, estamos para ser mejores cada día, Señor, seguir tu ejemplo y llegar, Señor, hasta la estatura del varón perfecto que eres tú, Señor Jesús. En tus manos en este día pongo nuestras vidas. Toma el control, Señor, del audio, toma el control, Señor, de las redes sociales, pero sobre todo toma el control de nuestro corazón. Que no solamente seamos receptores, oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea hablando en nuestro corazón y que la palabra que va a ser sembrada en este día pueda dar frutos al 100 y que pueda caer en esa tierra fértil en el nombre de Jesús. Amén, amén. Iglesia, pueden tomar su lugar. Sea bienvenida a la... ¿Sí se escucha así? Sea bienvenida a la iglesia de Joyas del Rey. Gracias por acompañarnos. Ahorita no voy a ver. ¿Sí trajeron su Biblia? ¿Sí? Ok, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. Este no prende, ¿verdad? Bueno, vamos a tratar de que se escuche. ¿Sí se mojan ahí donde están? ¿Sí? ¿Sí se mojan? ¿Sí te mojas, Dulce? Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Jeremías capítulo 18. Sí. Jeremías capítulo 18, versículo 6, por favor. Jeremías 18. Cuando lo tengas, me regalas un amén, por favor. Y el tema que vamos a ver en este día se llama Vasos en manos del alfarero. ¿Cómo se llama el tema, iglesia? A ver, repite conmigo: yo soy un vaso en manos del alfarero. Vamos a leer Jeremías 18:6. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y inicia con una pregunta: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Repite conmigo: ¿qué tipo de vaso seré yo? ¿Somos vasos en qué? En manos del alfarero. En manos del alfarero. Hoy vamos a ver, iglesia, 3 tipos de vasos. Hay 7 en la Biblia. Y si Dios dice que tú y yo somos un vaso, lo mejor será que sepamos qué tipo de vasos somos. Amén. De esos 7 que Dios nos muestra en la Biblia, tú y yo debemos de identificarnos con uno de esos 7 vasos. Hoy solamente vamos a ver 3 tipos de vasos para ver dónde estamos nosotros, qué tipo de vasos somos realmente. Amén. Y mira, quiero introducir este mensaje diciéndote lo siguiente. En los tiempos antiguos dice la palabra de Dios que
cualquier utensilio. Dice que Él asignó cada utensilio para algo en específico. Y en el contexto del versículo que estamos tomando como base, dice la enseñanza que Jeremías, el profeta chillón como le llaman, dice que lleva una vasija a casa del alfarero, pero dice que la vasija, que el barro ya estaba echado a perder. Repite conmigo, yo puedo hacer esa vasija echada a perder. ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? Que ya estamos descompuestos, que ya estamos completamente echados a perder. Y mira, dice que va Jeremías y le dice al alfarero que le traía un barro para repararlo. Escucha bien esto. Pero dice que el alfarero, ¿quién crees tú que es el alfarero? Dice que le dice, ese barro ya no sirve. Ese barro ya no se puede reparar. Lo que necesito hacer es volverlo a moldear de nuevo. Amén. Porque muchas veces nosotros queremos que el Señor repare algunas áreas de nuestra vida. Esas áreas que nada más nosotros le decimos, Señor, yo me siento nada más como descompuesto en esta cosa, pero en otras cosas estoy bien. Pero muchas veces tú ni cuenta te das que pueden estar echadas a perder otras cosas que tú no has admitido. ¿Estamos aquí? Entonces, hoy vamos a ver 3 tipos de vasos. El Señor no te quiere reparar, el Señor te quiere hacer de nuevo. Amén. Y es lo que necesitamos muchos de nosotros, que Dios nos vuelva a hacer de nuevo. ¿Sí se escucha? ¿Sí? Ok. Bueno, y el primer punto vamos a ver. Vasos de honra. ¿Cómo se llama la iglesia? Vasos de honra. Vamos a ver si nosotros somos vasos de honra. Amén. Dice, en los tiempos antiguos, el pueblo de Israel solía poner en la entrada de cada casa unos vasos llamados vasos de honra, los cuales contenían agua para que todo aquel que lo necesitara, y más por si alguien venía de algún lugar lejano. Estos vasos eran llenos todos los días con agua fresca, para cuando viniera algún visitante o extranjero pudiera entrar a la casa y antes de que entrara pudiera beber de esa agua fresca. De hecho, en la entrada del templo de Jerusalén dice que las personas ponían esos vasos para cuando hacían alguna festividad pudieran antes de entrar a la casa y pudieran beber de esa agua. ¿Vasos de qué, iglesia? Ok. Ahora mira, vete a Juan capítulo 7, por favor. Juan capítulo 7, por favor. Vamos a leer el versículo del 37 al 39 y vamos a ver si nosotros somos esos vasos de honra. Juan 7, del 37 al 39. ¿Sí tienen Biblia? Úsala para que te hable Dios, hermano. Juan 7, del 37 al 39. Si lo tienes, a ver, Julio, fuerte. Gracias. Fíjate lo que dice. ¿Estamos viendo qué tipo de vaso, iglesia? ¿Vaso de qué? ¿Cuál era la función del vaso de honra? ¿Dónde los ponía la gente? En la entrada de cada casa, en la entrada de un templo. Ahí donde estás leyendo dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene
Eva. Dice que estaban en una festividad en un templo y dice que ponían en la entrada del templo vasos de agua, pero ese día ya no era un vaso cualquiera. ¿Quién estaba presentándose como ese vaso de honra? Y les dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba de esa agua. Hermanos, cuando hacían la fiesta en Jerusalén, dice que venían en animales, el templo afuera estaba sucio con excremento, había mucha suciedad, había mucho desorden, y Jesús sabía que venía mucha gente con la intención de ser saciados. Ya Jesús sabía todo lo que iba a venir ahí de inmundicia a la fiesta de Pascua que hacían cada año. Y dice que los religiosos ponían esos barros en las entradas para que viniera la gente y se lavaran los pies y pudieran entrar limpios en el templo. ¿Sabes? A lo mejor esos religiosos querían que se lavaran los pies, pero Jesús quería lavarles el corazón y el alma. Y Él se presenta como un vaso de honra. Y la pregunta aquí que te hace el Señor es: ¿tú te consideras un vaso de honra para que cuando venga un sediento y pase cerca de ti, tú puedas ser esa fuente que puede transmitirle al sediento esa agua que está necesitando? ¿Cuántas veces te has sentido deshidratado? ¿Cuántas veces te has sentido que ya no puedes con tu alma? ¿Cómo sientes cuando alguien se acerca a ti y te dice: hermano, platícame cómo te sientes? ¿Qué tienes? ¿Lo has hecho con alguno de tus hermanos? Amén. Qué maravilloso que tú en esta tarde le puedas decir al Señor: Señor, así como tú te has presentado a mi vida para hidratar mi alma como un vaso de honra, así yo quiero ser. Por eso en el canto que puse hace rato, cuando dice: Señor, haz mi carácter cada día como el tuyo. Cada día tenemos que ser como Jesús, iglesia. Cada día tenemos que parecernos a Jesús. Si Él se presenta como el agua de vida, tú en vez de desanimar a las personas, dice que de tu interior tienen que correr ríos de agua viva. Que tú seas ese vaso que la gente está necesitando para que tú le lleves una palabra de aliento y lo puedas levantar. Amén. Yo he escuchado aquí, iglesia, por ejemplo, Ángel, luego me dice, le digo: ¿cómo te sientes? Y me dice: a veces me siento triste, pero platico con Chuy o con Antonio y me siento mucho mejor. ¿Dónde está Chuy? ¿Dónde está Antonio? ¿Sabes por qué? Porque son vasos de honra. Si tú algún día le has dado un consejo a alguien y lo has levantado, tú debes decir: yo soy vaso de honra. ¿Sabes por qué? Porque cuando ves triste a alguien, tú no lo dejas apagado. Tú lo vas a hidratar, porque de tu interior tienen que brotar ríos de agua viva, porque tú tienes al Cristo vivo. Amén. Al Cristo vivo. Dice la palabra de Dios, hermanos, que si tú y yo estamos agradecidos con lo que Dios ha hecho con nosotros, porque estoy segura que cuando tú te has sentido que ya no puedes, siempre Dios ha puesto a alguien en tu vida que te ha levantado. ¿O no? El otro día a mí me impactó un testimonio que me estaba dando Heriberto, de esa vez que se fue y que recayó. Me estaba contando que estabas como en un monte, Heriberto, y que estaba muy angustiado en ese lugar, pero dice que de pronto vio como una visión que alguien me estaba llamando, ¿verdad? Y dice que me vio a mí, que yo lo estaba llamando que se viniera hacia acá. Hermano, no sé si Dios te está hablando hoy con este tema,
Pero si tú quieres ser diferente, aprende a ser un vaso de honra para hidratar el alma de aquellos que sienten que se están muriendo de sed, que sienten que su alma ya no recobra vida, porque nosotros para eso estamos, para dar una palabra de aliento. No importa cuán cansado te sientas, no importa cómo te sientas, tú siempre tienes que ser un vaso de honra para otra persona. Así como Jesús se levantó sin importar lo que dijeran los religiosos. Ellos dicen que tiraban agua en la entrada del templo, pero para lavar los pies y que no mancharan el templo. Pero Jesús dijo: yo no solamente les quiero limpiar los pies, yo quiero hidratar su corazón, porque yo sé cómo vienen ellos con esa hambre y sed de un Cristo vivo. Amén. Y nosotros somos llamados fuentes y tenemos que salpicar esa agua de vida. ¿Cuántas personas se han acercado a ti? ¿Y a cuántas de ellos les han dicho: estoy cansado, ahorita no tengo tiempo? Te voy a decir algo. Dice la Biblia que existen vasos de honra, pero también de deshonra. Y también existen vasos viles. Y hoy vamos a ver nada más esos tres. El primero de honra, que es hidratar a las personas que sienten que ya no pueden con su alma, que se sienten abatidos, cansados y agobiados, y que sienten que en vez de buscar una palabra de aliento, muchas veces su propia familia los manda: vete por allá, yo no te voy a escuchar, ya me tienes harto. O se acerca alguien aquí a pedirte un consejo, y ¿qué le dice? Tú ya no vas a cambiar, hermano, tú te vas a quedar así. ¿Cuántas veces has escuchado eso? ¿Crees que sí eres un vaso de honra? ¿Crees que cuando tú rechazas a alguien o le das una palabra de desánimo en vez de levantarlo, crees que Jesús te considera un vaso de honra? No, hermano. Dice la palabra de Dios que puede ser un vaso vil en las manos del enemigo y que te está usando para destruir a un alma, a una persona. Otro vaso que vamos a ver en este día, vaso de misericordia. Vamos a Romanos, por favor, capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo del 23 al 24. Romanos 9. Y vamos a ver el vaso de misericordia. Amén. ¿Ya lo tienen? A ver, alguien que lo pueda leer. Romanos 9, 23 y 24.
14. Este vaso de misericordia, escucha bien, este vaso de misericordia son aquellas personas que cuando van en la calle alguien y tú lo ves llorando, lo ves sufriendo, ya no en tu casa, ya no en una iglesia, ¿dónde tienen que estar los vasos de misericordia? En el camino. ¿A cuántas personas te has encontrado en la calle y las has visto llorar y no te has detenido? ¿Cuándo has ido al mercado? ¿Has visto a una persona abatida, triste y le has dado una palabra de aliento? ¿Alguien hace eso en la calle? No. Ok, miren, qué bueno. Yo sí he visto a Dulce. La hermana Anita levantó su mano, escucha. Vamos a ver de estos vasos que estamos viendo, ¿dónde nos catalogamos nosotros? ¿En qué tipo de vaso? Ellas dicen yo en el vaso de misericordia. ¿Por qué? ¿Dónde estaban los de misericordia? Son las personas que evangelizan en la calle. Son las personas, y a mí me consta que Dulce luego anda vendiendo sus aguas y ve a una persona y le hablas de Cristo. ¿Hermana Betty lo ha hecho? El otro día la hermana Betty venía para acá, para la iglesia. ¿Y dónde se encontró a la hermana Elvira? En el camino. ¿Ella qué tipo de vaso es? De misericordia. Tú dices, yo nunca les hablo a las personas en la calle porque me da pena hablarles de Cristo. Tú no eres un vaso de misericordia. Pero dices, pero cuando van a mi casa y van llorando, yo les digo, ven, quiero orar por ti. ¿Qué vaso eres? ¿Qué vaso eres? ¿Qué vasos son? De honra. ¿Sí me entiendes? Cada vaso el Señor lo hizo con algo en especial. Y hay 7. Hoy solamente vamos a ver los 3 principales. Y si tú dices, yo soy los 3 vasos, y después si quieren me piden los 7, ¿sabes por qué? Porque a veces ni siquiera te das cuenta qué tipo de utensilio eres en la casa del Señor. Y tienes que saber para hacer tu trabajo bien hecho. ¿Sí me explico? Si tú dices, está bien, yo no lo hago para evangelizar en la calle porque me da vergüenza que me critiquen, me da vergüenza que no sepa yo qué decir, pero sí cuando van a mi casa, ahí estoy para darles una palabra de aliento. Sé tú bien ese vaso de honra porque eso es lo que eres, amén. Que cuando alguien te pida un consejo, tú vas a estar ahí para levantarlo. Y si tú encajas como misericordia, haz bien tu trabajo de vaso de misericordia. Si en la calle ves a un hombre o una mujer llorando, ¿qué hacen los vasos de misericordia? Mira, vete a una cita bíblica, por favor. A Lucas 10:25. Lucas 10:25. Permíteme, por favor. Gócense, iglesia, aunque esté lloviendo, no importa. Allá en el cielo no vamos a matar, van a ver. Lucas 10:25. 10:25. ¿Qué vaso estamos viendo? Vaso de misericordia. Ahorita lo empezamos a leer. Mira, pudiera darte de ilustración varios personajes de la Biblia que fueron vasos de misericordia en el camino de alguien. Pero qué mejor de hablarte de esos hombres y mujeres en la actualidad que son misioneros. ¿Alguien ha conocido a algún misionero? ¿Sí? ¿Conocen a un misionero? Ok, ¿dónde están los misioneros? ¿Dónde tienen que andar? Ahí te va. Yo tengo muchos amigos, porque en el instituto donde estudié se llama Cristo para las Naciones Monterrey. ¿Por qué Cristo para las Naciones? Porque nosotros tenemos que hacer viajes misioneros. Y tengo un amigo
día que fue a la India. A la India fue. Y me estaba contando su experiencia. Él se fue como misionero a llevar el mensaje. Y me estaba contando que en la India, con una mano tienen que comer, con una mano nada más, una mano pueden ocupar. Y con una mano ya sea, no recuerdo bien, la derecha o la izquierda, se tienen que limpiar cuando van al baño porque allá no existe el papel. Es antihigiénico. Y me estaba diciendo Jackie, de veras, dice, que cómo no medimos, nosotros no nos ponemos a pensar cómo se sufre en esos lugares. Porque no hay papel y se te olvida qué mano vas a usar para limpiarte cuando vas a hacer del baño. Y luego con esa misma mano la usas para comer. Se te olvida cuál mano tienes que usar. Y me estaba platicando que una compañera agarró una bacteria en el estómago y murió. Yo te pregunto, ¿crees que cuando una persona que tiene alma misionera es un vaso de misericordia, que se va a las naciones a donde te tengan que mandar a predicar, crees que alguien sin misericordia sea apto para ir a un lugar así? No lo vas a hacer. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no estamos acostumbrados a sufrir. Yo me doy cuenta que aquí dicen, ay, me pican los moscos. Imagínate que el Señor te mandara a una sierra donde no haya nada, donde tengas que dormir en el monte, no sé, con una sábana o con hojas, y tú estás acostumbrado a un cobertor de borreguita calientito. Pero cuando yo te hablo de vaso de misericordia, te estoy hablando de esas personas que no les importa dónde tengan que llevar el evangelio, que no les importa si hay comida o si no hay comida. Un vaso de misericordia es el que va y lleva el mensaje de salvación a esas personas que no conocen a Cristo, familia. ¿Cuántos vasos de misericordia hay aquí? Que dices, a donde Dios me mande a predicar, yo me voy. Sin importar si hay comida, sin importar si hay una cama, sin importarle nada. De verdad es que yo admiro, por ejemplo, a mi amigo, lo mandan a la India, acaba de estar en Turquía, y nada más sube imágenes de cómo andan. Y yo le digo, de veras, Julio, que cuánto te admiro. Y me dice, y si tengo que morir acá en el monte, doy mi vida porque Cristo ya pagó por mi vida. Un vaso de misericordia es aquel que piensa en aquellos que no conocen a Cristo como Señor y Salvador. Fíjate, casi no veo. Lucas 10:25, vamos a leerlo. ¿Ya están ahí? Okay. Esta parábola ya se las leí y me gusta mucho. Yo voy a leer el 25 y ustedes el 26, amén. Dice, he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, está escrito en la ley, como lees. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Espérate, ahí en el 28 párale. ¿Qué le estaba diciendo ese hombre? ¿Qué pregunta le hizo a Jesús? ¿Qué cosa tenía que hacer para la vida eterna? ¿Dónde vamos? 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Él le respondió a Jesús, ¿cómo lo dejaron los ladrones? Medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo.
misericordia, ustedes. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura y le llevó al mesón. Y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién fue de estos tres? Parece que fue el próximo que cayó en manos de los ladrones. Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Ok. ¿Cómo se quedó el hombre? ¿Cómo lo dejaron los ladrones? Medio muerto. ¿Quién pasó primero y lo vio tirado? ¿Quiénes eran los sacerdotes? ¿Conocía la Biblia o no la conocía? ¿Sí la conocían? Ok. ¿Era vaso de misericordia? ¿Qué hizo? ¿Cuántos religiosos te han visto llorar? ¿Cuántos religiosos te han visto sufrir y hacen como que no te ven y como que no sienten lo que tú estás sintiendo? Al contrario, te ponen el dedo y te señalan y más te hunden. Luego, ¿quién fue el segundo que pasó? ¿Quién eran los levitas? ¿Los qué? ¿Cuántas veces has visto un disque adorador y tampoco le importa tu sufrimiento, que estés medio muerto? ¿Nos ha pasado o no nos ha pasado? Dice que los ladrones lo dejaron medio muerto. ¿Quién es el ladrón? ¿Cómo te ha dejado? Casi muerto. Te ha quitado muchas cosas. Te ha dejado vacío, te ha dejado seco, te ha dejado sin nada. Y pasa alguien que tú crees que te va a ayudar porque conoce la Biblia, pero no vive la Biblia. ¿Sí están aquí o no están aquí? Pasa alguien que lo has visto en una iglesia que está con los ojos cerrados. Dios, mi alma te alaba y te bendice, pero cuando necesitas una palabra de aliento, ahí no está ese adorador. Pero dice que pasa un samaritano. ¿Quién era el samaritano? El enemigo de los judíos. Y muchas veces tienes más de otras personas que ni leen la Biblia, de otras personas que ni oran, que te están ahí animando siempre. ¿Cierto o no? ¿Qué hizo a ese samaritano? Vendó sus heridas. Lo cargó, dice que lo cabalgó, ¿verdad? ¿Y lo llevó ¿dónde? A un mesón. ¿A dónde crees que lo llevó? O lo llevaría a los brazos de Cristo, al altar de Cristo. Porque dice que vendó sus heridas y lo llevó. Dice que lo echó y lo llevó y le dijo: y si te doy este dinero para que lo sigas curando, y si algo te debe, yo te lo pago. ¿Cuántas veces has hecho eso por alguien, hermano? ¿Te consideras vaso de misericordia? Muchos lo hemos hecho, ¿verdad que sí? Muchos lo hemos hecho, y decirle: ¿sabes qué, hermano? Ven, te voy a llevar a Jesús y tú vas a ver cómo Jesús va a sanar tus heridas. Y te dice: no, mira, lo que pasa es que tengo un problema acá, ven, luego lo solucionamos. Primero está tu alma para que se salve. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Como el Señor Jesús le explica a un intérprete de la ley cómo debe usarse la misericordia. Y vemos el claro ejemplo de ese hombre herido, sobre el cual pasó el sacerdote, pasó el levita y no lo ayudaban. Mas viene un hombre de Samaria y ¿qué le hizo? Curó las heridas. Los vasos de
misericordia son las personas que siempre están llenos de Dios y están dispuestos a ser instrumentos para sanar las heridas, para ayudar a los necesitados. Esa gente que siempre está viendo cómo ocuparse de la necesidad de los demás. Esos vasos siempre tienen una palabra de aliento de parte de Dios para sanar el alma rota y llevar a las personas por amor a los pies de Cristo. Amén. ¿Qué le hizo regresarse, hermana Betty? Por la hermanita. Pero pues eso no nos impidió a regresarnos a ver la necesidad. Hizo lo mismo que este hombre, ¿sí me explico? Un samaritano. Puede pasar otra persona de largo y no ve la necesidad que está ahí. Pero cuando, como dice ella, el Espíritu te indica y te dice, me es necesario regresarme. ¿Sí me explico? Es necesario que te regreses cuando veas un alma rota. Es necesario que te regreses cuando veas a alguien que tiene la necesidad de Dios que tú ya conociste. Usa la misericordia, hermanos. Porque si eres vaso de misericordia y te haces como que no, de nada sirve que el Señor te haya escogido y preparado antes como vaso de misericordia si tú no la usas. ¿Sí me explico? ¿Sí estamos aquí? Ricardo, ¿estamos aquí? ¿Qué tipo de vasos son? Misericordia. ¿Acá? A ver, levanten la mano los de honra. Levanten la mano los de misericordia. Sí, yo me identifico con los dos. Muy buena respuesta. Porque cuando alguien va a mi casa, yo no cierro las puertas. Y sin importar la hora que sea, si me tengo que levantar, me levanto. Si tengo que llorar con la persona, lloro. ¿Sí me explico? Y no le digo, es que estoy cansada ahorita, no. Es que vengo ahorita, vengo reventada, vengo con... No, hermanos. Tenemos que ser el vaso que Dios te puso que seas aquí en la tierra. Y en la calle, si ves a alguien, no seas como ese sacerdote o ese levita que pasan de largo viendo la necesidad, porque Dios te lo va a demandar. Amén. ¿Cuántas almas rotas crees que hay en el mundo? Heridas, secas, la mayoría. Para donde voltees va a estar un alma que tiene necesidad de Dios. Un día un vaso te volteó a ver a ti y por eso estás en este lugar. Y por eso ya no sientes el vacío que tenías antes. ¿Sí me explico? Alguien volteó a ver. Tienes que voltear a ver o mirar el piso si alguien está tirado para que seas ese samaritano y lo levantes y lo lleves al altar de Cristo. Y digas, cúramelo. Y lo que te deba, yo te lo pago. Amén. Y lo que te deba, yo te lo pago. ¿Sabes por qué? Porque alguien ya pagó por ti. ¿Estás dispuesto siempre a ayudar a los demás cuando te necesitan? Eres como ese hombre que cuando vio a Jesús en un momento de angustia cargando una cruz muy pesada, estuvo dispuesto a ayudar.